entonces comenzar con la exposición de contenidos. Eh, Vamos a proceder, ya estamos grabando, voy a proceder a exponer brevemente algunos conceptos y luego podemos hacer una breve pausa para atender consultas. Luego les voy a dejar la primera lectura de la semana para que puedan avanzar en eso. Después les voy a indicar cómo acceder a ella. Vamos a hacer una aproximación conceptual al concepto de cultura, ¿sí? Vamos a ver en pantalla completa. Muy bien, aquí vamos. Bien. La lectura de referencia, pongan atención, anoten. En todo caso, va a estar disponible esta misma semana en el aula virtual. Les voy a dejar el capítulo en PDF. Eh, Cualquier duda que tengan, entonces, por favor, recuerden, con lo que empezamos ayer, anótenla, apúntenla, ¿ya? Y la hacemos al final de la exposición, cuando terminamos el bloque de presentación, ¿sí? Bien, el texto que vamos a utilizar como base para esta y las siguientes clases que vienen por delante es el libro que se llama Antropología Cultural del autor Conrad Philip Kotak, un antropólogo norteamericano. Es la edición número 14 y vamos a empezar revisando el capítulo número 2. La primera parte que yo les voy a pedir que revisen en estas semanas, de aquí hasta la próxima clase, es el capítulo 2 que va desde la página 28 a la 50. Este capítulo va a estar disponible en Educa Blackboard entre hoy y mañana, ¿vale? Así que no lo tienen que buscar, porque por ahí pueden encontrar alguna copia en PDF que anda dando vuelta. Yo, por razones obvias, no puedo darles ningún sitio pirata, ¿ah? Pero yo les voy a entregar el texto, digamos, el capítulo, ya se los voy a dejar en la aula virtual. Así que ahí la tienen en referencia. ¿Sí? Bien, sigamos. Vamos con lo primero. Las primeras nociones sobre el concepto de cultura, ¿sí? Descuiden que el texto va a estar disponible, ya yo mismo se los voy a proveer, así que no se preocupen en buscarlo. La cultura, como lo acabamos de ver en el ejercicio anterior de conversación y las definiciones que ustedes buscaron, lo primero es entender que cultura es un concepto, una palabra compleja y polisémica. Por eso lo subrayamos. ¿Qué significa esto? Que no existe una sola definición ni un solo consenso respecto a lo que significa o cómo definimos la palabra cultura. De hecho, cultura alude a un fenómeno que tiene múltiples ámbitos y niveles. De hecho, si ustedes buscan el concepto cultura y lo googlean o buscan imágenes sobre el concepto cultura, van a encontrar una multiplicidad de imágenes o una multiplicidad de definiciones que van desde cultura como culturas originarias, culturas ancestrales, pero también cultura como el mundo del arte y la cultura, y va a aparecer música, cine, espectáculo, va a aparecer Bellas Artes, va a aparecer Mozart, pero también van a aparecer alienígenas ancestrales, van a aparecer Egipto, las momias, Pepe Le Pew, el Estado Islámico, noticias de racismo. Es una gigantesca red de significados que alude a esto que llamamos cultura. Por eso, no es tan fácil definirlo, no es tan fácil conceptualizarlo. Por eso, de hecho, existe una ciencia, una disciplina encargada exclusivamente de investigar no solamente el concepto, sino que también investigar el fenómeno de la cultura, y es la antropología. La palabra cultura se viene usando más o menos hace 1000 años atrás. Los romanos son los primeros, o uno de los primeros que empiezan a incorporar el concepto y la palabra cultura. De hecho, una de sus compañeras lo mencionaba hace un rato atrás en una de sus trabajos de definición. De hecho, además, una cosa interesante, el concepto de cultura ha ido cambiando a través del tiempo conforme han ido cambiando también, ya han ido progresando las civilizaciones, particularmente en el mundo occidental, porque el concepto de cultura se utiliza principalmente en el mundo occidental. Como les comentaba, cultura, el concepto cultura o cultura animi, como lo definía Cicerón, aludía a una primera idea que surge en el mundo antiguo greco-latino, que cultura tenía que ver con esta analogía al mundo agrícola, al cultivo. ¿Qué significa cultivar? Cultivar significa cuidar, significa nutrir, ¿cierto? Significa sembrar. Y además eso que uno siembra, ¿cierto? Va evolucionando, va desarrollándose hasta dar frutos. Alude a un ciclo. Por lo tanto, la palabra cultura es una analogía que recoge estas costumbres y estas tradiciones agrícolas ancestrales. Alude al ciclo de la vida y alude al crecimiento y al desarrollo.
¿Mm? En este caso, entonces, se utiliza esta analogía para hablar de que las personas, los seres humanos y las sociedades también podíamos cultivarnos, desarrollarnos y progresar, que era básicamente la idea que tenían los romanos en la época en que ellos eran los amos del mundo. Es decir, ojalá todos pudiesen llegar a ser lo que somos nosotros, los romanos, ¿cierto? ¿Cierto? Una cultura, una sociedad que se ha cultivado a sí misma. ¿Mm? Por eso los romanos también tenían una gran afición por el arte, ¿ya? Por el arte, por la arquitectura, por los grandes espectáculos, por la buena vida, ¿ya? Eso era parte de lo que para ellos significaba la cultura, el cultivo. ¿Mm? Más adelante, estamos dando un salto enorme en el tiempo, hasta el siglo XVIII aproximadamente, en donde comienza a surgir una nueva mirada sobre esto que llamamos la cultura. Estamos en pleno siglo de las revoluciones intelectuales europeas, el siglo de las revoluciones políticas, de la Revolución Francesa, pero también de las revoluciones científicas, el siglo del iluminismo, ¿ya? De la Ilustración, cuando surgen las ciencias modernas. En este proceso en el que estamos, está el mundo occidental, particularmente el mundo europeo, surge o resurge en realidad esta vieja idea de la cultura como un atributo que se cultiva. Los, los ilustrados de la época, como Rousseau, ¿cierto?, planteaban de que toda sociedad debía ser capaz de aspirar a lo más alto de la cultura, a lo más alto del progreso, y para eso debía invertir, ¿cierto?, en cultivarse, a través, por ejemplo, del arte, a través de la educación. ¿Mm? Es más, los ilustrados planteaban que la cultura era sinónimo de la luz. ¿Mm? De hecho, la ciencia era parte de esto, de la luz, ¿ya? La filosofía, el pensamiento, el hombre, el ser humano, era el centro del modelo social, el centro de la vida. Habíamos desplazado a lo que antiguamente era Dios como el centro de la vida social. En esta época, con las revoluciones intelectuales y científicas, es el hombre el que se coloca en el centro, el hombre occidental. Y por lo tanto, la cultura tiene que ver con eso, con la iluminación, con la civilización. ¿Por qué es importante? Porque entre el siglo XVIII y XIX, estas revoluciones científicas e intelectuales convierten a la cultura en sinónimo de la palabra civilización. Y es no cualquier tipo de civilización, no es la civilización azteca, no es la civilización china, no, es la civilización europea, según como los europeos entendían la cultura. De hecho, los europeos estaban, si dibujaban una pirámide de la evolución de las culturas, ¿cierto? Los europeos estaban arriba, en la cima, siempre en la cima de lo más alto de la cultura, del desarrollo y del progreso. Pues bien, esta idea de la cultura como civilización, como educación, refinamiento, progreso, ciencia, comercio, capitalismo, los europeos los empezaron a exportar como modelo de referencia a las otras partes del mundo a través de un proceso que después se va a llamar, ¿cierto?, el colonialismo, el imperialismo, ¿cierto?, y sus ramificaciones económicas con el capitalismo. Es decir, el capitalismo, el colonialismo no solamente se expande en el mundo para, no sé, para dominar o esclavizar pueblos o someter, sino que además para llevar la civilización a los otros rincones del mundo. Entonces es una cuestión bien interesante. ¿Por qué? Porque de esa manera y en esos contextos van a surgir las ciencias del hombre, las ciencias de la cultura, que van a tener implícito este sesgo, ¿cierto? De pensar que hay civilizaciones o hay pueblos más civilizados que otros. Junto a esta definición surge en paralelo en la tradición filosófica alemana otro concepto que es el concepto de Kultur, y que de hecho digamos, se basa en el concepto latino de cultura, pero que tiene una significación ligeramente distinta, porque Kultur, desde esta tradición filosófica alemana, se asocia a un conjunto de atributos que hacen particular a una comunidad como producto de una historia y costumbres compartidas en el tiempo. Miren, ¿cuál es la diferencia? Que a diferencia de, por ejemplo, los ilustrados europeos o franceses que planteaban de que la cultura era un refinamiento, la cultura se adquiría a través de la educación, de las artes, etcétera, etcétera, aquí, en esta tradición, la cultura es un rasgo inherente que viene contigo, que tú no tienes que alcanzar estudiando ni preparándote. Es básicamente un atributo de todas las personas que comparten un lugar común, una historia común,
que aprenden a convivir en común, que aprenden con el tiempo a desarrollar un lenguaje común, tradiciones, etcétera. Este concepto de cultura va a ser muy interesante desde el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. ¿Por qué? Porque es el concepto que más vamos a utilizar durante gran parte del siglo XX y parte del siglo XXI para hablar de la cultura como tradiciones. ¿Mm? Por eso, este concepto de Kultur, que proviene de la tradición más alemana, ¿cierto? Que tiene que ver con una esencia, una identidad, es el que vamos a utilizar cuando hablamos de la cultura chilena, cuando hablamos de la identidad nacional o del espíritu nacional. De hecho, los alemanes tienen una palabra específica para hablar de la identidad nacional o del espíritu nacional, y es la palabra Volkgeist, ¿ya? Volkgeist. Volk significa pueblo, ¿m? Y Geist significa espíritu, esencia. Por lo tanto, esta definición es una definición bastante más compleja, ¿ya? Y que es la que habitualmente se utiliza y que habitualmente es la que la gente conoce. De hecho, cuando hablamos de la cultura chilena, estamos hablando del Volkswagen, de esta idea de que la gente, después de tantos años viviendo juntos, van construyendo una identidad cultural común. De esa manera, entonces, esta idea de Kultur, ¿cierto? Y de Volksgeist se asocia a esta realidad compartida. ¿Mm? ¿Ven? Esas fotos que ven allí, yo las googleé buscando identidad chilena o cultura chilena. Si ustedes googlean, van a encontrarse con imágenes similares. ¿Mm? Aluden a esto, ¿ah? A un espíritu común, a unas tradiciones comunes. Esta idea es una idea muy asentada cuando habitualmente la gente dice hay que fomentar la cultura en el país, hay que fomentar las tradiciones en el país, no perder las tradiciones. Es una idea que también tiene un punto oscuro, una mirada crítica, que se ve a la cultura como algo estático, algo que siempre mira hacia el pasado. ¿Mm? Exacto, dice Jefferson, nuestras raíces, ¿cierto? El problema de esto es que la defensa de las tradiciones y de nuestras raíces nos puede llevar a actos que pueden ser contrarios al espíritu de la cultura. ¿De qué creen ustedes que estoy hablando? ¿Mm? Por ejemplo, después lo veremos más adelante, ¿cierto? Conservar el espíritu y las tradiciones nacionales es muy positivo, pero siempre en el fenómeno de la cultura hay paradojas, porque aquello que puede ser positivo para unos puede ser negativo para otros. Mire, un ejemplo de esto es el fenómeno de la migración y del racismo, o de la xenofobia. ¿Mm? Cuando nosotros más nos preocupamos de preservar nuestras tradiciones y nuestra identidad, más xenófobos podemos ser. ¿Se dan cuenta? La cultura como fenómeno tiene hechos paradójicos. Eso es una paradoja. Algo que puede ser de una forma, pero también puede ser de otra. Que puede ser muy positivo por una parte, pero muy negativo por otra. ¿Mm? Hay algunos que plantean ahí, preguntan en el chat, por ejemplo, que si la cultura puede ser una forma de adaptarse en un ambiente. Es otro de los atributos de la cultura y lo veremos más adelante. El concepto de cultura como categoría de análisis y la antropología. Lo que acabamos de ver anteriormente son definiciones generales, ¿ya? Nociones generales del concepto de cultura. Pero ahora vamos a ver 5 miradas antropológicas al concepto de cultura. ¿Mm? Vamos a verlo a continuación. Como les comentaba, la antropología es una de las disciplinas que más ha dedicado tiempo al estudio del concepto de cultura y a transformar a la cultura en una categoría de análisis, es decir, en un objeto de estudio. ¿Ya? Subrayen eso. ¿Mm? Lo que diferencia a la antropología de otras disciplinas es que la cultura es su objeto de análisis y de estudio. ¿Mm? Ahora, ¿cómo es definida la cultura en la antropología? Vamos para allá, eso es lo interesante. ¿Mm? Esa persona que ven ahí en la foto es Bronislaw Malinowski. Alguien por ahí había encontrado una definición de un señor que se llamaba Bronislaw no sé cuántito, decía Catalina, ¿cierto? Les presento a Bronislaw Malinowski, uno de los padres de la antropología del siglo XX. ¿Ya? De hecho, es uno de los que primero va definiendo el concepto de cultura cuando sale a investigar y a buscar esta cultura que él mismo ha definido en otros pueblos, en los pueblos primitivos. Por eso Malinowski principalmente hizo su trabajo de campo en el archipiélago de las Islas Trobriand. Eso estamos hablando en el Pacífico suroccidental, ¿ya? Para allá, para el lado donde está, para el lado a la vuelta a Australia, para allá, al otro lado. ¿Ya? O si nos miramos por el Pacífico de la isla de Pascua, para allá, más al este. Pues bien, para la antropología, la cultura es una categoría de análisis, es decir, es un objeto de estudio que puede ser analizado, observado e incluso medido, según lo que algunos antropólogos han planteado. ¿Ya?
podemos identificar al menos 5 grandes corrientes teóricas que durante gran parte del siglo XX han definido el concepto de cultura en la antropología. La primera aproximación teórica para el concepto de cultura nace de uno de los primeros paradigmas científicos, que es el evolucionismo. ¿Mm? El evolucionismo está emparentado con el positivismo y el evolucionismo antropológico, que es básicamente esta mirada sobre el fenómeno humano, pero usando el método científico. De aquí viene esta clásica imagen, como la que ven ahí, ¿cierto?, de la evolución desde el chimpancé, ¿cierto?, desde el mono hasta el Homo sapiens. ¿Ya? Esta es la idea más antigua que existe dentro de la antropología para definir la cultura. ¿Mm? Uno de los padres de esta definición evolucionista de la cultura es Edward Bernard Taylor, que se lo voy a presentar a continuación. ¿Cuál es la particularidad del evolucionismo? Es que la cultura es un todo, una totalidad. Es decir, todo lo que nos rodea, todo lo que hacemos es cultura. Y por lo tanto, como es objeto de estudio científico, todo lo que hacemos puede ser observado científicamente. Ahí les presento a Edward Bernard Taylor. En uno de sus primeros y más importantes libros, La cultura primitiva, del año 1871, nos dice que la cultura es una totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquier otra capacidad o hábito adquiridos por el hombre, ¿cierto?, por las personas, por ser miembro de una sociedad. Esta definición es una de las definiciones más antiguas, más clásicas y más perdurables del concepto de cultura. De hecho, es tan buena que hasta el día de hoy la utilizamos, básicamente para decir que la cultura es todo. ¿Mm? Lo interesante de esto es que este señor Taylor y los evolucionistas antropológicos plantean de que las culturas, ¿cierto?, es un atributo que está presente en todas las culturas humanas, pero aquí, y en todas las sociedades humanas, pero aquí hay una cosa interesante: las culturas pueden desarrollarse y evolucionar, por eso se llama evolucionismo. Utiliza la vieja idea del evolucionismo de Charles Darwin, ¿ya? Pues bien, Taylor y otros antropólogos plantean en esta época que las civilizaciones humanas pueden ser divididas en 3 estados de evolución, ¿ya?, en 3 tipos de niveles de cultura. ¿Mm? El estado primitivo, ¿cierto?, el nivel más elemental de las culturas, en donde estarían las tribus, los sistemas culturales simples. La barbarie, que correspondería a la etapa de los pueblos agrícolas, las culturas agrarias. Y finalmente el estado más avanzado al que podía llegar la evolución humana, que era la civilización, y que básicamente estaba representada por las sociedades complejas industriales. Era que no, eran básicamente los europeos, pero ojo, no cualquier europeo, no eran los europeos polacos ni italianos, eran los europeos británicos, es decir, anglosajones. Pues bien, ¿cuál es el punto crítico de esta postura? Que esta postura negaba la particularidad de las particularidades sociales y culturales, y por lo tanto tenía un sesgo etnocéntrico. Anoten ese concepto: etnocentrista o etnocentrismo, porque lo vamos a investigar en unas clases más adelante. Básicamente lo que decían esto es que habían culturas que lograban alcanzar el nivel más alto y otras se quedaban en la mitad del camino, y otras nunca alcanzaban el nivel más alto y se quedaban siempre en un estado primitivo. ¿Por qué? Y esta es la pregunta y la respuesta controversial. Ellos decían, bueno, porque algunos son mejores que otros nomás. Los más civilizados porque han hecho mejor las cosas. Los más primitivos, bueno, porque son más primitivos, pues son menos avanzados, subdesarrollados. Es más, muchos de ellos se abocaban a medir el tamaño de los cráneos de las personas para comparar y para demostrar que los primitivos eran no solo más primitivos, sino que eran intelectualmente inferiores. ¿Ya? Ahí está el punto crítico de por qué esta mirada evolucionista de la cultura pasó al olvido, ha sido desacreditada, aun cuando hay muchas personas que desde el sentido común siguen pensando fervientemente de que hay civilizaciones y culturas superiores a otras. Es decir, parte de esto quedó en el inconsciente colectivo. Un segundo, eh, un segundo paradigma, que lo vamos a revisar muy rápido, es el particularismo histórico, que es un enfoque teórico que surge para responder al evolucionismo, ¿ya? Es decir, este contradice al evolucionismo. Lo que plantea el particularismo histórico, y ahí tenemos a su precursor,
el antropólogo alemán, Franz Boas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ya hablaba de la tradición alemana, del Kultur der Vorheit? Pues bien, Franz Boas dice, pero ¿de qué está hablando este señor Taylor? ¿Qué es esa cosa de la evolución? O sea, por favor, cada cultura es un fenómeno particular y por lo tanto cada cultura debe ser observada y estudiada y comprendida y respetada en su propia particularidad. No hay pueblos primitivos ni civilizados, hay pueblos y culturas distintas. Eso, ¿cierto?, que plantea Franz Boas fue revolucionario para su época. Hoy día les parecería a usted súper común, de hecho se enseña en la escuela, ¿cierto? ¿Qué es la diversidad cultural? Pues es decir, aprender a entender que las personas son culturalmente distintas a mí y por eso no son ni mejores ni peores, son distintas. Pues bien, eso lo dijo hace más de 100 años atrás este señor, Franz Boas. Aquí tenemos un extracto de una de sus citas de uno de sus libros más importantes, La mente del hombre primitivo, de 1938. Él plantea que puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del mismo grupo y de cada individuo a sí mismo. O sea, una definición bastante más compleja que la definición del señor Taylor. Aquí lo que está enfatizando él es que la cultura es un atributo súper difícil de medir. Y por lo tanto no es comparable. Tú no puedes comparar una cultura con otra. Tú solo puedes comprender una cultura, ¿cierto? Y entender las particularidades y las diferencias con otras, pero no puedes compararlas. Imposible, ¿ya? Porque si comparas, estableces juicios valorativos. Una tercera mirada, y ya estamos hablando, estando ya acercándonos a la mitad del siglo XX, es de una discípula del señor Frank Boas, Ruth Benedict, antropóloga norteamericana, de hecho es una de las primeras mujeres en hacer antropologías en el mundo, y por lo tanto es una precursora. Ella sigue desarrollando esta idea de que las culturas son fenómenos particulares, incluso únicos, genuinos, y desarrolla una mirada particular que se llama el configuracionismo, también denominado el etos cultural, tal como ven ahí ahí en la parte superior de la pantalla. ¿Qué es el configuracionismo? Que parece una palabra complicada, anótenla ya, es larga, pero no es tan complicado como ustedes pueden imaginarse. Ruth Benedict nos dice, cada cultura es una configuración. ¿Qué es una configuración? Es una combinación de elementos, ¿ya? Esos elementos son llamados pautas culturales o rasgos culturales. Todas las culturas humanas tienen una serie de pautas culturales o de rasgos culturales, es decir, que son formas de cómo hacen las cosas. Les doy un ejemplo. En todas las culturas se hace comida, ¿cierto? Eso es una pauta cultural. En todas las culturas se cocina, ¿cierto? Pero lo que hace distinto a una cultura de otra es la forma como cocina. Porque, por ejemplo, en distintas culturas se cocina de manera distinta. Por ejemplo, se utilizan materiales distintos. En culturas se cocina la papa, en otras no se conoce la papa. En unas se comen serpientes, en otras no se comen serpientes, ¿cierto? La forma de cocinar vendría a ser un rasgo cultural particular. ¿Mm? ¿Todas las culturas se cocinan? Sí, pero cada cultura cocina de maneras distintas. Es decir, cada cultura construye una configuración específica de formas de comer, de formas de saludar, de formas de reproducirse, de formas de casarse, de formas de hacer la guerra, de hacer el amor, de criar a los niños, etc. Eso es lo que Rubén dice, es una configuración. Y cada cultura es una configuración particular, es una combinación particular de elementos. ¿Mm? Eso, por lo tanto, implica que cada cultura es un universo particular y por lo tanto los individuos que allí viven son formados y aprenden a vivir en ese universo particular. ¿Mm? Esta idea la vamos a desarrollar y profundizar más adelante porque es tremendamente interesante cuando uno le pregunta y sale a la calle a preguntarle a los chilenos, ¿cómo somos los chilenos? ¿Qué nos hace particulares y distintos en nuestra forma de comer, bailar, en nuestra forma, en nuestras relaciones amorosas, por ejemplo? ¿En qué nos distinguimos de nuestros vecinos argentinos, brasileños, peruanos? Cuando uno hace ese tipo de ejercicio y ese tipo de encuestas, que incluso lo hacen los programas de televisión, estamos hablando de Rubén, el configuracionismo, el ethos, ¿ya? Ethos es una palabra griega que significa esencia, que significa identidad.
Ya los lanzaré a la calle virtual a hacer un trabajo de investigación sobre esto. Eso será una de nuestras primeras actividades prácticas evaluadas. Ya nos queda poquito, vamos a avanzar con el cuarto punto de vista teórico, que es la cultura y el individuo. La cultura y el individuo es un concepto que lo trabajaremos más adelante, en unas 6 semanas más adelante, y que es un paradigma teórico muy interesante porque ha tenido una influencia muy importante sobre un campo de la psicología, que es la psicología cultural, o la psicología histórico-cultural. Uno de sus precursores es Rand Linton, un antropólogo, psicólogo y psiquiatra norteamericano de mediados del siglo XX, que desarrolla esta idea que se llama cultura y personalidad. Y lo que hace este antropólogo es bien interesante, porque él dice que la conducta individual solo puede ser explicada a través de la estructura social donde el individuo habita. ¿Mm? ¿Tomaron nota de eso? Ahí está subrayado. La conducta individual está directamente vinculada y depende y está influida por la estructura social donde el individuo habita. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque esta señora está diciendo que la personalidad humana, la conducta humana, el comportamiento humano, todo ese campo que es propio de la psicología, debe ser observado de la mano con el contexto donde la gente habita. Por lo tanto, tú no puedes hacer un estudio de una psicología que sea universal. Tienes que hacer psicología para la gente y para la cultura estadounidense. Tienes que hacer una psicología específica dentro de la cultura chilena. Tienes que hacer psicología argentina, por llamarlo así. Incluso dentro del mismo país uno podría hacer, por ejemplo, psicología, por ejemplo, una psicología urbana, ¿ya? Una psicología para el mundo rural. Es decir, el contexto y la estructura social donde habitan las personas, donde vivimos, donde hemos aprendido a crecer, a desarrollarnos, modela nuestra conducta. ¿Cómo ocurre eso? A través de un complejo sistema de transmisión y de asimilación de normas y pautas, que todos los individuos vamos haciendo incluso de maneras inconscientes desde que nacemos. ¿Mm? Eso se denomina el aprendizaje social. De hecho, tiene una palabra un poquito más compleja en antropología. Ya se las voy a explicar más adelante. Ahí tienen algunas citas extraídas de uno de los libros más importantes de Rand Linton, se llama Cultura y Personalidad, que en algún momento se los voy a presentar, el capítulo número 1. Él nos dice que básicamente él define la cultura como una forma de vivir en sociedad, o de una sociedad en particular. Después dice, esta forma de vida en particular abarca una serie de detalles de conducta que todos los individuos practicamos y que tienen cosas en común. Miren lo interesante, porque lo que nos dice Randington es que por más que a ustedes les gusta sentir que son únicos y particulares en la forma en que viven o que en la forma en que hacen las cosas, no son tan únicos ni repetibles, son bastante más comunes en la forma de comportarse. ¿Por qué? Porque Randington nos dice que la cultura donde tú vives te suministra todos los elementos como una especie de guía para la vida, una guía inconsciente para la vida social y que te acompaña en todos los momentos y rige básicamente gran parte de todas tus conductas y comportamientos. ¿Mm? De hecho, Randington dice que ningún individuo podría funcionar eficazmente dentro de una sociedad si no asimila las pautas de conducta que la sociedad te impone, no que el individuo construye. ¿Mm? Eso es una de las cosas interesantes que nos plantea este antropólogo y psicólogo norteamericano. ¿Cómo hacemos esto? Las sociedades se van perpetuando en el tiempo, es decir, van traspasándose generación en generación, porque van enseñando a los individuos de cada generación las pautas culturales, ¿cierto?, que tienen que aprender para vivir en la sociedad. Por eso, los grandes enseñan a los chicos, a los niños. ¿Qué es lo que les enseñan? Si, cuando un niño va a la escuela, cuando un niño aprende a hablar, a caminar, a decir papá, mamá, gracias, lo que está aprendiendo es cultura. Es decir, lo que está escondido detrás de ese largo proceso de aprendizaje que ustedes desarrollaron cuando niños, desde el colegio en adelante, desde el jardín infantil, disfrazado bajo materias, juegos, aprender a leer, cantando, aprendiendo a hablar y todo eso, en realidad lo que está escondido de todo eso es una perfecta matrix. ¿Mm? Y que básicamente es una matrix que lo que hace es reproducir el sistema social a través de nosotros. ¿Mm? Eso es lo que se llama la socialización. Más adelante, en la próxima semana, ya empezaremos a hablar de esto, de la socialización. ¿Mm? Finalmente, para ir ya terminando, la quinta aproximación y quizás la aproximación más reciente a lo que es el concepto de la cultura, es entender la cultura como un entramado simbólico.
es decir, un elemento lleno de significados. ¿Qué significa esto? Pues bien, les presento a Clifford Geertz. Alguien por ahí había encontrado también una definición de Clifford Geertz. Clifford Geertz, un antropólogo norteamericano de finales del siglo XX, es uno de los antropólogos considerados postmodernos, es decir, uno de los antropólogos más contemporáneos que nos habla de cómo debemos entender la cultura hoy en día. Clifford Geertz, ¿cierto?, se conecta con los antiguos antropólogos como Franz Boas, ¿cierto?, entramado cultural, así es. Un entramado es una red, una trama, una conexión. Clifford Geertz nos dice la cultura es una red de significados, ¿cierto?, que cada individuo le atribuye al mundo en el que vive. De hecho, lo que plantea Clifford Geertz es que la cultura es ante todo es un elemento simbólico que está en nuestra mente. Es nuestra mente la que construye la cultura. Y desde ahí se traspasa al mundo material. Esta es una definición que nos ayuda a entender un poco lo que es la cultura. Clifford Geertz se imaginaba la cultura como una especie de burbuja invisible que nos envuelve. La cultura es un contexto, decía Clifford Geertz, dentro del cual pueden describirse todos los acontecimientos sociales, modos de conducta o procesos sociales de manera inteligible. Anoten esos dos conceptos que están subrayados. La cultura es un contexto. El contexto es todo lo que te rodea, ¿no? Es una burbuja, eso es un contexto. Pero tiene una particularidad. Todo lo que ocurre dentro de ese contexto, es decir, tu forma de vivir, de comer, de saludarte, tu forma de pensar, tus valores, tus creencias, los chistes, la forma de hablar, todo eso se transforma en algo que solo para ti, porque tú vives en ese contexto, resulta inteligible. ¿Qué significa inteligible? Por eso está subrayado. Y esta es una cuestión súper importante. ¿Válido? No. ¿Qué significa inteligible? ¿Que no se puede tocar? No. Eso es intangible. ¿Único? No. ¿Lo contrario a lo material? No. ¿Incomprensible? Al contrario, es lo contrario a incomprensible. Que solo tú lo puedes entender, que lo puedes interpretar, que se comprende muy bien. Comprensible. Inteligible es sinónimo de comprensible. Lo contrario a inteligible es ininteligible, es decir, lo incomprensible. Y aquí está la clave. Clifford Geertz nos dice, la cultura es una serie de hábitos, de formas de ser, de formas de pensar, pero solo para quien habita dentro de la cultura eso resulta comprensible, es decir, inteligible. Para aquel que está fuera de la cultura, por ejemplo, un turista, ¿cierto?, que va a un lugar a turistear, va a darse cuenta que hay muchas formas, muchas cosas que hacen la gente de allí, por ejemplo, que le resultan ininteligibles, incomprensibles. ¿Por qué? Porque no habitan la cultura. Es el fenómeno del turista, es el fenómeno del inmigrante, ¿ya? Por ejemplo, un turista, tú puedes ir de turista a otro lado, puedes irte a vivir a otro lado, pero más allá de vivir en un lugar y caminar por la calle, ir a un McDonald's y decir, oh, esto es como vivir en mi casa, vivir en mi ciudad, resulta que poco a poco te vas dando cuenta que hay ciertas barreras que te impiden ir más allá. Hay cosas que tú no entiendes de la gente, formas de vivir que son extrañas para ti. Sentido del humor, lenguajes, valores, ¿cierto? Por ejemplo, hay lugares en donde la gente, en Chile, por ejemplo, estamos acostumbrados, antes de la pandemia, ¿cierto?, a saludar de la mano, de besos, ¿cierto? Pero si tú vas a otro lugar e intentas besar a alguien en la mejilla, es considerado una transgresión. Y tú no entiendes por qué la gente se saluda de lejos, por ejemplo, y evita tocarse. Pues bien, no lo entiendes porque tú no habitas esa cultura y por lo tanto para ti ese rasgo resulta ininteligible, incomprensible. ¿Se dan cuenta? Clifford Geertz nos entrega una cuestión súper interesante, y es decir, que las culturas son esferas de significado. Cuando tú estás dentro de esa esfera, todo resulta explicable. Po. Tú, de hecho, tú lo entiendes. Po. Tú entiendes cómo habla el chileno, tú entiendes la forma del habla, el sentido del humor, los gestos, ¿ya? Pero si tú no vivieras en esta cultura, no lo entenderías o entenderías a medias. ¿Mm?
Por lo tanto, ¿cuál es la función de la cultura? La cultura básicamente es un fenómeno que dota o le entrega sentido al mundo en el cual tú vives, lo vuelve comprensible para quien habita dentro de esa cultura, para quien está fuera de esa cultura o no ha nacido allí. Todas esas cosas resultan incomprensibles o poco comprensibles. ¿Cuál es el papel entonces de los antropólogos? Tratar de interpretar, ¿cierto? O tratar de entender cómo la gente de otra cultura interpreta su propia cultura. Entonces, por ejemplo, en vez yo de ir a juzgar por qué en Arabia Saudita el hombre, por ejemplo, la mujer no puede salir sola a la calle, en vez de juzgar, yo tengo que tratar de ver el mundo como él lo es, ¿ya? Y tratar de preguntarles a ellos, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué esta costumbre? ¿Qué significa para usted que, por ejemplo, señora, qué significa para usted que, por ejemplo, usted tenga que pedir autorización a su marido para poder conducir un auto, por ejemplo? ¿Mm? O que en la calle usted tiene que estar acompañado de su marido o incluso de su hijo varón o de su cuñado, pero usted no puede andar sola en la calle. ¿Mm? ¿Qué significa para usted eso? Entonces, la antropología tiene que hacerse esas preguntas, tratar de entender, ¿ya? Tratar de entender las pautas culturales de las otras personas desde cómo las otras personas lo viven. ¿Mm? Esta mirada se denomina mirada postmoderna de la cultura y es la mirada que nosotros hoy adoptamos en la antropología contemporánea y básicamente en todo el mundo occidental para hablar de la diversidad cultural y el respeto a los derechos culturales. Es lo que se conoce como el relativismo cultural. Pues bien, para finalizar entonces esta exposición, ¿cuál es o qué es la cultura y cuáles son sus principales atributos? Aquí les dejo un pequeño esquema que lo vamos a comenzar a realizar y a revisar en la próxima semana y que está vinculado con este primer capítulo del libro de Kotak y que son las cualidades o características de la cultura. Ahí tenemos un pequeño esquema que yo se los voy a compartir también a través de un link. Bueno, esta presentación va a estar disponible para que la descarguen, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos en un extremo la definición más antigua de Edward Taylor y al otro lado, en el otro extremo, la definición más contemporánea y más compleja de cultura, ¿sí? Y ahí tenemos un esquema con una serie de atributos, algunos de ellos los vamos a comenzar a estudiar desde la próxima semana. Paralelamente les voy a dejar un link a un mapa conceptual de la cultura según Kotak, es decir, aquí van a encontrar los principales conceptos resumidos del capítulo 2 de Kotak, donde él describe la cultura incorporando algunos autores. De hecho, en el capítulo se van a encontrar con algunos de los personajes que les he presentado el día de hoy. Finalmente les voy a dejar un par de videos, un pequeño video de 1 minuto donde explica de manera didáctica algunos atributos de la cultura y una pequeña actividad junto con la lectura. Yo les invito a que también en su hora de trabajo autónomo puedan revisar brevemente este video, que es una clase de un antropólogo, un profesor de antropología argentino, donde hace un repaso más en profundidad de lo que he hecho yo, de las principales corrientes antropológicas que han definido el concepto de cultura, ¿sí? Así que también les voy a dejar este material para que ustedes lo puedan revisar, descargar y ver y estudiar. Pues bien, para cerrar entonces, recuerden, yo les voy a dejar el capítulo 2 de Kotak y como trabajo autónomo, para que ustedes lo desarrollen en sus cuadernos, ¿cierto? En su blog de notas, revisen el capítulo 2 de Kotak desde la página 28 a la 50 y respondan a esta pregunta con la cual vamos a empezar la clase de la próxima semana. ¿Cuáles son, desde el punto de vista del autor, Kotak, los principales atributos o características de la cultura que son mencionados en este capítulo? Esa es la pregunta inicial que yo les invito a que ustedes la encuentren dentro de estas páginas de lectura y las vamos a comenzar a compartir a partir de la próxima semana. Muy bien, con esto entonces damos por finalizada la exposición de contenidos de la clase